Hola, mi nombre es Carla Florenzano. Quiero agradecerte que te hayas unido a este reto porque en este preciso momento estás pasando por un duelo, por un proceso que es doloroso y que estoy segura que de mi mano puedo ayudarte a superarlo. ¿Y por qué? Porque por experiencia también pasé por lo mismo y tengo las herramientas para hacerlo. Estoy totalmente segura que dentro de mí hay una luz que no puedo colocar como una vela debajo de la cama y esperar que el resto del mundo se alumbre. Tengo una luz que es una velita que quiero sacar para poder ayudar a otros en este transitar. Estoy súper agradecida de que no hayas postergado este proceso, que estés en este llamado al despertar de un proceso en el que todos vamos a pasar, pero que nos cuesta mucho asimilar. Sé que en este momento no puedes ver cosas maravillosas que pueden estar pasando en el mundo o en tu alrededor, en tu entorno. ¿Y por qué no puedes verlo? Porque en un momento de dolor y de profunda tristeza es como un parabrisas del carro que está muy sucio, no nos permite ver hacia afuera. Y por medio de este reto te prometo que vamos a limpiar ese parabrisas y que sí puedes ver una vida en paz, donde puedes sanar un dolor y puedes encontrarte a ti mismo y entender por qué suceden tantas cosas, como es la pérdida de nuestros seres queridos. Debes de prepararte para aceptar lo que te voy a decir. Es por ello que te pido que abras tu mente, porque debemos de aceptar el proceso natural de la vida, de nacer y morir. Así como ocurre en todo, así como ocurre en el día, así como ocurre en la noche. El día tiene que terminar para que llegue la noche. La naturaleza siempre nos está dando mensajes, solamente que nuestro ser, nuestro cuerpo, está compuesto de nuestra mente también y de nuestra alma. Pero también interviene el ego. El ego de cada uno de nosotros desea enormemente que todas las cosas de la vida se mantengan iguales y no cambien, porque eso nos genera a nosotros una cierta seguridad. Entonces hay dos cosas importantes que impactan fuertemente a nuestra vida. Una de ellas son los cambios y la otra es la muerte. Tengo 39 años y desde mi nacimiento hasta mis 37 años nunca viví un duelo. Es decir, tuve pérdidas de seres queridos, de amigos, de conocidos, pero nunca pasé un proceso de duelo tan impactante como es perder a mi padre hace 2 años. Y hoy, después de esos 2 años, quiero darte herramientas muy valiosas que me ayudaron sí o sí a poder salir de esa profunda tristeza de dolor y pérdida. Yo presiento como intuición que este reto está hecho por la voz que está en mi interior, de escuchar a mi padre antes de morir decirme: nunca dejes lo que estás haciendo, nunca dejes de ayudar a las personas, porque él se sentía muy orgulloso de ver en mi entorno tanta gente agradecida y feliz por los cambios que habían surgido en su vida. Recuerdo también la manera habitual que mi papá tenía para decirme: sé que me voy a morir, sé que me voy a morir y tú también te vas a morir, por eso hay que ser fuerte y hay que salir adelante. En el proceso de enfermedad de mi papá, por el cual sufrió 2 infartos no fulminantes, duró el periodo de 1 mes para poder recuperarse. Si se recuperaba, podíamos hacerle un cateterismo y él podía mejorar. Realmente en ese proceso del mes pude observar muchas cosas. Una de ellas es que cada uno de nosotros somos tan creadores y tan responsables de nuestra realidad como son nuestro día a día por nuestra toma de decisiones, nuestra vida, así como somos responsables también del proceso de nuestra muerte. Mi papá repitió constantemente durante toda su vida, y siempre lo recuerdo, cuando decía que el ser humano viene en este mundo para nacer, crecer, reproducirse y morir. Siempre lo mencionaba, así que en su proceso siempre decía: ya yo nací, ya yo crecí, ya yo reproduje y lo que me falta es morir. Y eso es un proceso de creación. También en ese momento, por poder entender la conexión que yo podía tener de alma a alma, que para llegar allá pues hay que estar bastante elevado, me le acercaba a él cuando tenía dificultades para respirar, cuando no podía dormir bien.
porque finalmente lo atacó una apnea del sueño, en el cual él sentía que si dormía se moría. Y en los procesos de relajación que pude emitirle para que pudiera estar un poco más tranquilo, la cual fue verdad casi imposible lograrlo, lo abracé y le pregunté: papi, ¿tú quieres morirte? Y él me dijo: sí, mami, sí quiero morirme, estoy agotado y estoy cansado de tantas cosas de esta vida. Yo respiré profundo y entendí que eso era lo que su alma quería. Aunque en momentos de más conciencia me decía que si estaba loca, que claro que él no quería morirse. Pero era un momento en el que yo podía sentir cuándo era la conexión real de su alma para darme una respuesta y cuándo era la conexión de su mente. Por eso fue aprendiendo un poco más el proceso de la muerte exclusiva de él, porque sabía que en esencia ya él quería partir. Una de las cosas a las que agradezco es que en medio de mi crecimiento personal para poder ser coach vibracional y también trainer de una filosofía de vida llamada CRP, nacida aquí en Venezuela, el cual nos lleva a elevar nuestra vibración a pesar de cualquier circunstancia externa. El creador de esa filosofía de vida es un señor que ha estudiado mucho el comportamiento del ser humano. Él me recomendó un libro maravilloso diciéndome que yo estaba en la capacidad de entender lo que había sucedido. Y lo que realmente había pasado era que el alma de mi papá había decidido marcharse porque ya su propósito de vida había culminado. Y que en el proceso de nuestra vida siempre se nos pregunta si nosotros ya hemos cumplido nuestro propósito o queremos continuar en esta vida. Lo cual me sorprendió muchísimo porque yo siento que nunca se me había preguntado en mi vida si ya yo había cumplido mi propósito, o en algún momento me han dicho: Carla, ¿estás lista para morir o quieres seguir viviendo? Nunca había pasado por ningún tipo de esos procesos ni podía entender. Así que lo primero que hice fue bajar el libro en PDF, leerlo y asimilar muy bien todos los procesos de la muerte y de la creación del ser humano. Y quiero aportarte cosas valiosas que sé que a ti también te van a sacar adelante. Quiero que sepas que es normal pensar en nuestros seres queridos que han partido. Quiero que sepas que es normal que hables de eso. Quiero que sepas que es normal que llores cuando quieras hacerlo. No está mal que lo hagas. Está mal hacerte el fuerte. Decir: yo soy fuerte y yo entiendo perfectamente esto y no siento. Yo debo salir adelante con este dolor y debo de demostrarle al mundo que yo soy fuerte. El paso más importante que podemos dar es el de sanar el dolor. Y el dolor únicamente se sana cuando lo sentimos, cuando lo permitimos en nuestro ser. Cuando no exteriorizas tus emociones y continúas tu vida como si no ha sucedido nada, en algún momento, tarde o temprano, puedes caer. Y esas caídas son más peligrosas que asumirlas en el momento presente. Cada uno de nosotros toma el proceso de duelo de algunas maneras. Es decir, después de la muerte de nuestros seres queridos hay personas que se dedican exclusivamente a su trabajo. No salen de su trabajo, están ahí día y noche porque eso los desconecta prácticamente de sus pensamientos de pérdida de un ser querido. Y como sabemos que eso nos va a causar dolor, entonces bloqueamos el dolor y continuamos con nuestras actividades diarias. Muchas personas se dedican a hacer ejercicio, se meten en un gimnasio y hacen ejercicio día y noche y trotan y sudan y se cansan y vuelven otra vez a hacer ejercicios y así viven una vida también para bloquear ese dolor. Otras personas hacen lo que yo hice. Empecé a vivir mi día a día de manera normal imaginándome que mi papá solamente estaba en su casa y que esto no podía ser posible. De vez en cuando me daban bajones, recordaba, pensaba que era verdad y luego me volvía a desconectar para continuar con mis actividades diarias como si nada. Hasta que llegó el momento de caer en un estado profundo de dolor y desesperación. Es importante en este proceso no emitir ningún tipo de juicios acerca de tus emociones ni del comportamiento externo, de cómo actúan tus familiares o ciertas personas que están en tu entorno respecto a lo sucedido. Cada uno de nosotros es una persona individual y somos seres creadores que a través del pensamiento, de la palabra y la acción estamos creando nuestra vida día a día, de manera consciente o de manera inconsciente, y realmente la estamos creando. Entonces el juzgar solamente nos puede llenar de más frustración, simplemente permite que cada persona
actúe según su personalidad sin emitir ningún tipo de crítica. Nuestra mente va a empezar a crear miles de preguntas de por qué sucedió, de cuánto sufrió, de por qué no fue muy rápido, de que fue muy lento, de que no nos dio tiempo de despedirnos, de que nos sentimos culpables, de que el culpable es otra persona. Y quiero que sepas que no existen culpables. No existen culpables en la muerte de un ser humano. Esto es muy importante que aprendamos a digerirlo, sea la manera como fue la muerte de nuestro ser querido, en donde fuese y de la manera que fuese. Cada uno decide el momento último y final en el que vamos a estar en este planeta Tierra. No hay derecho de juzgarlo. Permitamos que cada ser individual, según sus pensamientos, creación y vivencia, permita a su alma despegar y integrarse nuevamente a ese retorno en el que decimos volvió a la luz. Entonces realmente las personas encuentran paz después de la muerte. No hay ningún alma que no encuentre paz después de la muerte, pero muchas almas casi nunca la encuentran antes de morir. En este primer día quiero invitarte a vivir la emoción que estás sintiendo. Si necesitas llorar, si necesitas desahogarte, si necesitas encerrarte, no es necesario que manifiestes en el mundo exterior. Lo importante es que este encuentro sea contigo mismo, porque siempre se va a tratar de ti y de lo que tú estás sintiendo. Quiero que sepas que para este reto me documenté en el libro que me recomendó Francisco Jiménez, que se llama En Casa con Dios, que te compartiré al final de este reto. Realmente ese libro es de gran impacto, en el que yo te voy a dar algunos recuerdos que el libro nos menciona que debes ir asimilando. El primer recuerdo que leí del libro decía: solo tienes que recordar, no tienes que sufrir, no tienes que buscar esas respuestas a esas preguntas que no vas a encontrar, que posiblemente nunca se manifiesten, pero lo único que tienes que hacer es recordar. Y tienes que recordar que morir es algo que cada uno de nosotros hace por nosotros mismos. Cada uno de nosotros decide sobre su propia muerte. Eso es un segundo recuerdo. Y el tercer recuerdo dice: todos creemos que morimos en contra de nuestra propia voluntad, lo cual no es cierto. A medida que surgen los días en este reto, vamos a ir entendiendo un poco más lo que es ese proceso, porque la única manera de superar un dolor es sanándolo por medio de la emoción, dejándola manifestarse dentro de nosotros y cambiar la manera como nosotros estamos viendo ese proceso que nos está causando dolor. Nos está causando dolor por todos los pensamientos que tenemos en nuestra mente acerca de lo que sucedió. Entonces, lo primero que vamos a hacer este día es una actividad, el cual te va a traer un poco de calma. Si lo haces debidamente, te prometo que cada pensamiento que estés generando te va a traer cada vez más paz y más calma. Y el día de hoy hay algo que tienes que dejar de hacer, pero hay algo que tienes que empezar a hacer. Y lo que tienes que dejar de hacer es que cada vez que te llegue un pensamiento de tu ser querido que partió, no recuerdes cómo fue su muerte, no recuerdes cuánto sufrió, o no recuerdes el dolor por el que pudo haber pasado, o lo terrible que pudieran haber sido los hechos por la pérdida de ese ser. Qué tan horrible fue todo lo que sucedió. Es un momento de hacer stop y no martirizarnos con esos pensamientos. Lo que hoy vas a empezar a hacer es que cada vez que lleguen recuerdos de tu ser querido, que es totalmente normal, vas a intentar que ese pensamiento sea de gratitud. Única y exclusivamente, cada vez que te llegue un pensamiento quizás de dolor, reemplázalo inmediatamente por un pensamiento de gratitud, de momentos que viviste con esa persona, en el cual disfrutaste la vida, en el cual compartiste, en el cual creciste, en el cual hay anécdotas, crecimientos importantes y todo lo fabuloso que te aportó esa persona para tu vida. Entonces, en este paso comienza a desvanecerse nuestro ser de víctima que muchas veces tenemos por el sufrimiento que nos ha generado la pérdida de un ser querido. Y es el momento de empezar a reemplazar esos pensamientos por gratitud. Ver a tu padre, madre, hijos, pareja, hermanos, tíos, mejores amigos, todos los que hayan partido, recordarlo con inmensa gratitud. Eso te va a generar mucha paz. Cada uno de nosotros tiene el poder individual
de escucharse sus diálogos internos, de lo que está en nuestra mente, hablando, esa vocecita que nunca para, y decir, ahorita me siento triste en este momento porque estoy recordándome qué doloroso fue. En ese momento hacemos un stop y tratamos de reemplazar esos pensamientos por qué dicha haber tenido al padre que tuve o a la persona que falleció. Qué dicha todo lo que aprendí, todo lo que crecí. Sabemos que todos nosotros tenemos defectos y sabemos que todos nosotros hasta peleamos con los seres que partieron. Pero justo muchas veces empezamos a valorar, son las cosas cuando las perdemos. Y por eso no debemos de culparnos, solamente debemos de transformar nuestras emociones para seguir evolucionando y para seguir viviendo. Porque debes recordar que hay almas dentro de todos los cuerpos que podemos ver, inclusive el nuestro obviamente, que no encuentran la paz antes de la muerte. Y si estamos vivos, todavía tenemos esperanza. Nos vemos mañana en el día 2. Gracias por estar aquí.